todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendir mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor y única oración es entregarte todo mi corazón. Entrégame mi vida, yo te entrego mi vida. Toma mi corazón, mi corazón. Jesús, yo te entrego todo mi corazón. Muy buenas noches a todos, les damos una vez más la bienvenida a esta su casa Tierra Shalom. Gracias por acompañarnos un día miércoles más de estudios. Gracias porque sabemos de antemano en estos momentos, en estos tiempos, la palabra es esencial, la palabra es fresca, la palabra es buena y es viva. Gracias damos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, los que están aquí presencialmente. Gracias por dar un esfuerzo más de su tiempo para estar aquí reunidos en esta su casa Tierra Shalom. Bueno, pues antes de iniciar me gustaría hacer una breve oración. Si así ustedes me lo permiten, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo dirección de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a predicar, porque a fin de cuentas el Espíritu Santo es el maestro de este estudio. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en este día. Padre, te damos gracias en esta hora del día por tu bendición que nos das desde que amanece hasta que anochece.
Gracias porque has tenido para bien en nosotros podernos juntar y reunir a estudiar tu palabra. La palabra tan rica que nos enriquece y que nos nutre hablándolo espiritualmente. Gracias Espíritu Santo porque tú eres el Maestro y sabemos que tú nos instruyes en todo momento. Gracias por esta rica palabra que nos das. Es un manjar espiritual, es venir y escuchar y comer palabra. Gracias por la libertad que tenemos día tras día y poder escuchar y predicar el Evangelio. Hoy, Padre, te ruego que nuestros hermanos que han de asistir, Señor, quites toda oposición, todo estorbo para que ellos estén reunidos con nosotros el día de hoy. Quita todo aquello que se quiera manifestar en la red social o en el internet o en donde sea, Padre. Que no haya ninguna oposición de parte del enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús y no tiene parte ni suerte en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a todos los que nos ven a través de este medio y a través de este momento de estar físicamente. Los bendecimos a ellos y sus familias y todo lo que competa a ellos. Gracias, Padre, en este día te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ver en la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, verso, estamos viendo por terminar ya lo que es el capítulo 4. Y vamos a ver a partir del verso 12 de esta carta de Primera de Pedro, capítulo 4, verso del 12 al, vamos a ir viendo hasta el, hasta el 19. Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar al Espíritu Santo. Amados, dice aquí la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Muy bien, vamos a ver aquí lo que nos habla el Espíritu Santo a partir del verso 12 al 19. El padecimiento es algo, ¿verdad? El padecimiento es algo que muchas veces el cristiano no quiere pasar. Quiere evitar, ¿verdad? Ese padecimiento. Y es que para muchos de nosotros el padecer es como si fuera una manera como de castigo o el hecho de a veces no sentirnos halagados o protegidos por Dios. Pero no es así, mi amigo que me escuchas, no es así, amiga que me escuchas en esta noche. Todo el cristiano tiene que pasar por una prueba. Tiene que pasar esta prueba porque no es que sea un requisito para que nuestra fe sea afirmada y confirmada. Porque simplemente es la manera de demostrar a Dios nuestra ¿qué? Fidelidad. Miren, es chistoso. El padecer en Cristo es muy distinto que padecer en el mundo.
El padecer en Cristo es padecer una situación en la cual a cada uno de los que somos sus hijos, ante el mundo nos constituimos enemigos de Dios y ante el mundo nos constituimos en esa aberraciones, ¿verdad? En esa aberración, porque nosotros vamos en contra de lo que este mundo predica y hace. Y por eso somos aborrecidos. O sea, el padecimiento en un cristiano es muy distinto que tener un padecimiento en el mundo. El tener el padecimiento en el mundo son consecuencias y causas y motivos por el cual el pecado hace división entre Dios y nosotros. Entonces, el pecado tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, si sabemos que el pecado consecuencia, pues la consecuencia de ese mal nos va a traer a nuestra vida un mal. Entonces, pero ¿qué sucede? Que muchas veces confundimos esa parte. Confundimos esa parte donde la prueba viene de parte de Dios y a veces pensamos que es el enemigo. Mira, ahorita vamos a tocar un tema, un ejemplo claro en la Biblia, donde hubo un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Te ha de sonar estas palabras? Sí, estamos hablando de Job. Entonces Job fue sorprendido en una situación en donde él estaba en una paz, en una tranquilidad, ¿verdad? Y le sobrevino toda una calamidad de repente, repentina. Pero muchos vemos en el ejemplo, en esa libro de Job, perdón, en ese libro de Job, vemos que muchos de sus amigos le achacaban a Job que estaba en pecado. Le achacaban a Job que tenía un derecho y que eso había hecho enojar a Dios y que por eso Dios había apartado de él. Es por eso es muy importante tener un elemento esencial, mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha. Y ese elemento esencial en la vida de todo creyente se llama discernimiento. Y el discernimiento se da cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela. Es el que nos va a revelar. Aquí lo decía en la carta el apóstol Pedro. Aquí nos dice en el verso 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ¿qué? Vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Fíjese qué valioso, qué cosa tan preciosa. El Espíritu Santo es el que nos revela, dice en el verso 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Entonces el Espíritu Santo nos revela esta parte tan preciosa. Entonces vamos a ir viendo poco a poco que el hecho de que nosotros entremos a una prueba y esa prueba traiga hacia nosotros esa situación de persecución o vituperio, ¿verdad? Nos lleva a qué, hermano? A tener un proceso de prueba. Y más que nada Dios quiere ver la fidelidad. Hoy, más que nunca, esa fidelidad se ha ido perdiendo, se ha ido desmoronando, se ha ido caducando en la vida de los creyentes. Y es algo que tenemos que cuidar nosotros esencialmente, esa fidelidad. Porque si nosotros no somos fieles a aquel que mostró su fidelidad abriendo sus manos en una cruz, muriendo por ti y por mí y dándonos una vida eterna, ¿de qué manera entonces podemos nosotros demostrar ese afecto, ese cariño, ese amor y esa gratitud a Dios? Sino es a través de la fidelidad. Ya que para predicar el Evangelio de Jesús, esto trae a nosotros una vida dolorosa y con sufrimiento. Cuando tú y yo nos dedicamos a predicar el Evangelio, somos perseguidos. Hoy, en estos tiempos, simplemente tiempos de sembrina,
en donde se reúnen muchas familias, ¿verdad? Y lo primero que a veces comentan los familiares es, oye, va a venir el tío Checho, oye, va a venir la tía Concha, va a venir la tía X y Y, ¿verdad? Y va a venir con su libro y a predicarnos y darnos un sermón cuando nosotros queremos convivir. Y ya sabes cómo son, se tardan una eternidad, ¿verdad? Orando por la cena y vamos a dar gracias a fulano y a sutano. A mucha gente esto no les gusta. Y ahí es donde empieza la persecución. Hemos sabido de casos que hermanos nos comentaban, hermano, yo llegaba con mi pavo, mi pierna o mi lomo, lo que me tocaba llegar, y nos cerraban la puerta, ¿verdad? En las narices, mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, el tío, la tía, o donde era el evento. Y eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Ese es un comienzo, es un principio. El verdadero sufrimiento, el dolor, es cuando nos persiguen para matarnos, para hacernos un daño, para destruirnos y exhibir nuestros cuerpos en las plazas como una forma de escarmiento a todo aquel que quiera predicar el Evangelio de Cristo. Pues el apóstol Pablo en la carta de Hebreos capítulo 12 dice, ni habéis combatido ni aún hasta la propia sangre. Pablo era un hombre que era experimentado en esta parte dolorosa del sufrimiento y de la persecución. Hoy como hijos de Dios nos sacan la lengua en una congregación, no nos saluda el pastor, no me habló el hermano, no me saludó la hermana, no hay amor, no hay una estima, no hay cariño. Hermanos, eso no es persecución. Eso no es persecución. Entonces, tenemos que ir viendo qué verdaderamente es lo que como hijos de Dios tenemos que vivir. Y en el verso 12 dice claramente esto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro aquí. Amados, no se sorprendan de pruebas de fuego, o sea, que no les caiga de sorpresa, que no te caiga como que de repente como cubetada de agua fría, el hecho de que de repente estés pasando de una situación de confort, comodidad, a una prueba, a un de maldiciones y muchas veces hasta de golpe. Que esto no te sobresalte, que no te cause alguna extrañez. Bienaventurados somos, dice más adelante, si padecemos. El padecimiento es algo que nos fortalece a todo creyente. No todas las pruebas vienen por parte del diablo. Que el diablo vino y me dio un jalón de greñas cuando me estaba yo peinando. Amados hermanos, esto no es. Muchas veces ni el enemigo está metido ahí. Y vamos a ver la historia de quién está detrás de todo este trasfondo, de estas pruebas. Y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra de Dios. Dios estaba a través de la prueba que Dios permitió que pasase Job. Y para esto vamos al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Y vamos a ver qué dice la palabra de este varón. Yo veo a Job y para mí mis respetos para este varón. Un varón que tuvo todo y que el mismo Dios en el verso 1, capítulo 1, verso 1, lo dice claramente. Un hombre que era ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para que Dios diga y a una persona estas palabras, wow. Para mí sería un hermano
de suma excelencia. Pocos hay de este calibre, hablándolo en términos actuales en estos tiempos. Hay muy pocos que puedan decir que son Job. Y si hay muchos que dicen ser Job, necesitamos ver tu prueba. Necesitamos ver esa llaga que ha provocado esa prueba en tu vida. Es que yo pasé 3 meses, 4 meses, 6 meses abandonado en el desierto y yo ahí estuve, nadie me vino a ver, nadie me vino a visitarme, a arrimarme un plato de sopa. Y, amados hermanos, eso no es una prueba de fuego. Eso es parte de tu prueba, de tu vida cristiana, de tu caminar en Cristo. Porque muchos estamos acostumbrados a tener el beneficio, a quererlo, sacar lo bueno de parte de Dios, pero nadie quiere el sacrificio, nadie quiere la parte donde viene la prueba, donde viene el dolor, donde viene la aflicción. Fíjense bien lo que dice aquí en Job 1, del 6 al 7. Y dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿De quién estamos hablando? De todos los ángeles. Ellos son los hijos de Dios. Entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió este: le dijo a Dios, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjense bien, ¿dónde estaba Satanás? Estaba rodeando la tierra y estaba él viendo todas las maldades que había en la tierra, provocadas por el pecado y por el hombre, que daban entrada y daban esa entrada, ¿verdad? Y esa cabida a los demonios, a la vida de los hombres, de los reinos y de todas las personas, etcétera, etcétera. Entonces Satanás venía de rodear la tierra y de andar por ella. Nunca estaban sus ojos puestos en Job. Nunca estaban los puestos en los ojos en Job. Y dice, donde vemos que Satanás estaba aquí más preocupado por hacer maldades en otro lado. ¿Por qué? Porque el diablo no se fijaba en Job. ¿Por qué no lo había visto? Bueno, más adelante vemos lo que dice la historia. En el verso 8 al verso en adelante dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Las mismas palabras que dice el verso 1. Pero vean lo que dice Dios aquí: ¿no has considerado a mi siervo? ¿Por qué le dijo Dios a Satanás esta palabra? No has considerado. Y fíjense bien lo que respondió el diablo. Dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Pero vean esto que le dice el diablo a Dios: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, fíjense lo que le dice el diablo: ¿no has hecho un cerco alrededor de Job, de su familia y de todos sus bienes materiales y físicos? O sea, el diablo daba a entenderle a Dios: ¿cómo podría yo atacar o llegar a afligir y concentrar toda mi maldad en un hombre íntegro, como me dices tú, Dios, perfecto, temeroso, recto, apartado del mal? No había ni por dónde, no había un puente que me pudiera a mí permitir para atacar a tu siervo. ¡Qué cosa tan poderosa vemos aquí en la Escritura! Si tú y yo vivimos una vida en Él y para Él, Él tiene cuidado de ti, de mí, de nuestras familias y nuestro trabajo, de nuestros bienes. Esto quiere decir de tu casa, de tu carro, de todo lo que tengas física y materialmente, de tus mascotas, de tu negocio, de todo. Dios pondrá un cerco delante del enemigo.
y no le va a permitir al diablo ni tocarte ni un cabello. Por eso Satanás no había puesto sus ojos en Job. ¿Por qué? Porque Job estaba en la luz, Job estaba en la presencia de Dios, viviendo de una manera espiritualmente hablando gloriosa. Pues el que vive en la presencia de Dios, dice el Salmo 91:1, porque el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra de un Dios todo omnipotente. Entonces tú y yo estamos bajo la sombra de sus alas y ahí estamos seguros y se juntarán para hacernos a nosotros frente. Sino hasta qué momento entra esta parte del diablo. Fíjense todo lo que le dice Satanás. Has bendecido su trabajo, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Quieres bendición física? No andes esperando que alguien te la dé. No estés esperando a muchos que hacen un show del Espíritu Santo, un circo ahí en un escenario y donde te dicen y te cantes que profetizando que vas a ser rico, que vas a ser millonario, que no te va a faltar nada. Esos hombres, olvídate, no tienen la autoridad espiritual para determinar si tú y yo vamos a ser bendecidos. Viene esto de parte de Dios. Si el mismo Satanás reconoció a esta situación, Satanás reconoció que Dios es el que bendice, no nosotros. Ese don no está en nosotros, ese don le pertenece a Dios. ¿Quieres ser bendecido? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, amado hermano, te será dado por añadidura. Pero extiende ahora tu mano, dijo Satanás, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti mismo en tu presencia. Fíjate, el mismo Satanás le dice, extiende tu mano a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Para eso está el Satanás, para eso está el diablo. El diablo es el achichincle. Y vean lo que le dice Dios a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Y a qué creen que salió Satanás? A saludar a Job, a decirle, mira, vengo de parte de Dios. ¿Y qué crees que me dijo Dios? Que vengo a quitarte todos tus bienes. ¿Eso fue? No. Vemos todo el relato en Job 1, capítulo 1, el capítulo 2. Vemos todo lo malo que hizo. Le quita bienes, le quita los hijos. Y en el capítulo 2 dice que le viene una ¿qué? Una enfermedad. Pierde la sanidad Job. Job estaba en un proceso de prueba. Job estaba en un proceso de aumentar su fe. Dependía mucho de Job pasar esa prueba. A veces somos temerosos de querer pasar pruebas. A veces no sé, a veces nos sucede que hay momentos donde Dios nos habla y Dios quiere que tú hagas algo determinado para él, pero a veces sientes temor. Sientes temor de que alguien te está vigilando, sientes temor de que alguien te va a decir algo, te sientes inseguro, sientes que no la vas a hacer, sientes que si tú sales de donde estás, ahí en tu confort, no te va a venir nada bueno, te viene persecución, van a hablar mal de ti, te van a hacer decaer, te van a minar, hermano, en la fe, te lo digo abiertamente, por seguir a Cristo y sus huellas, te van a vituperiar, te van a juzgar, te van a criticar, van a levantar todo falso contra tuya, porque todo es parte de esa fe que Dios quiere que tú y yo prendamos. No podemos quedarnos estancados, no podemos ser cristianos del montón. Es tiempo de ser cristianos únicos. Está en ti, está en mí si quieres ser un cristiano del montón o quieres ser un cristiano único. Mira, aquí hubo hombres que están sus nombres labrados hasta en oro. Y dice la palabra que en las columnas del templo de Dios
estarán labrados los nombres de todos los mártires que dieron su vida por el Evangelio y vivieron para él. ¿Dónde vemos a un Satanás, verdad? Que no se había presentado para criticar ni para juzgar a Job, sino fue a través de que el Señor dijo esto. Pues en ese momento que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, mira, la fidelidad y el amor de mi siervo hacia mí es incondicional. Entonces Satanás dice, sí, pero mira, empieza a quitar aquí, quítale allá y vas a ver. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el hombre tiene una naturaleza caída. Sabe que el hombre tiene una naturaleza caída y que esa misma naturaleza caída va a hacer que el hombre peque contra su Creador. Vamos a ver qué nos dice. Ahí vemos, ¿verdad? En uno, ahí estudienlo en casita en Job, capítulo 1 y capítulo 2, de qué manera, ¿verdad? Dios le permite al adversario hacer este tipo de actos y este tipo de cosas en contra de este siervo. Pero vamos a ver que Job se sostuvo, se mantuvo firme, aun cuando para Job muchas cosas eran incomprensibles. Porque Dios dice en el libro del profeta Isaías, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Para muchos de nosotros esto es inexplicable. A veces decimos, ¿qué Dios me ha castigado? ¿Por qué Dios me abandonó? Y muchas veces cuando vienen pruebas difíciles, a veces le decimos a Dios, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te metes ahora cuando más necesidad tengo de ti? Esto es natural. Hay un sentimiento en nuestro interior, hay un sentir en nuestras emociones que nos impulsan a decir y a comentar argumentos que a veces son inexplicables y no son justos delante de Dios, pero Dios lo entiende porque Dios sabe cómo está nuestra naturaleza, cómo está nuestra vida delante de Él. Y aquí lo vamos a ver en Job capítulo 23, más adelante ahí. Job capítulo 23 nos dice claramente aquí la escritura que Job analiza lo que Dios había hecho en su vida y dice estas palabras después de meditar en todo lo que había pasado. Dice, mas Él conoce mi camino, dice Job, me probará y saldré como oro. ¿Dónde? Job 23:10. Fíjense bien, me probará porque Dios conoce mis caminos, dice Job. Me probará y saldré como oro. O sea, Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mis sentimientos. Mi pregunta es esta, amado hermano que me escuchas. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón. ¿Verdaderamente tenemos un corazón limpio y una mente limpia para Él? ¿O estamos ocultando algo a Dios y ahí lo queremos tener escondido bajo el baúl para que no salga a la luz y no refleje lo que verdaderamente soy? ¿Qué dirán de mí? Dicen muchos. ¿Qué dirán? El hermano ya no es espiritual. El hermano no es servicial. El hermano que tanto predicaba y oraba, cantaba y decía y expresaba de Dios, hoy se cayó el telón. Hoy el hermano lo hemos encontrado en adulterio, en delincuencia, ha robado, ha defraudado, ha traicionado. Amados hermanos en Cristo, esto es para meditar. Esto es para meditar en nuestros corazones y examinar nuestros pensamientos. Porque este hombre que era recto, que era apartado del mal, temeroso de Dios, dice la Escritura, tenía la certeza
y la convicción y la verdad de decir estas palabras. Él conoce mis caminos, me probará mi Dios. Y vean lo que dice también ahí en Job 42 del 1 al 6. Job 41 del 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas he oído, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque Job había juzgado antes de tiempo a Dios sin saber lo que Dios estaba haciendo en Job. Qué tremendo, dice aquí, fíjense lo que dice Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y fíjense en estas palabras. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces estamos en pruebas y estamos hablando, quejándonos y estamos chillando y desgarrándonos y pidiéndole a Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y si yo soy bueno? ¿Y si yo no hice nada malo? ¿Por qué me castigas? ¿Y por qué el otro? Siempre venimos a renegar como lo hizo el pueblo en el desierto. Amado hermano que me escuchas, métete a tu cuarto. Ora a tu Padre en secreto y tu Padre que está en secreto te dará, dice que te recompensará en público. Amén. Dios te va a dar ese entendimiento. Dios va a hablarte en ese momento, como dice aquí. Oye, dice verso 4 del capítulo 42 de Job. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Porque Dios quiere tener esa relación con nosotros. Dios quiere enseñarnos a que tenemos que pasar pruebas en nuestra vida para ser, como decía en Job capítulo 23 verso 10, para ser como el oro. Cuando el oro pasa por un proceso de limpieza, tiene que pasar por fuego para limpiarse y poder sacar una piedra limpia y pura en bruto. Es así el oro. Así debe de ser nuestra vida, nuestra fe. Por eso Job dice: me arrepiento, me arrepiento, por tanto aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque todo lo que había dicho Job anteriormente cuestionó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? A ver, Job, ¿tú estuviste cuando yo formé la tierra? A ver, Job, ¿tú estuviste cuando hice los cielos, las montañas, los mares? ¿Tú estabas cuando creé todos los seres vivientes de la tierra? El cosmos, el universo, el sol, la luna. ¿Tú estabas ahí, Job? ¿No? Entonces, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me quieres a mí declarar de una manera con justificaciones cuando Dios, el dador de la vida, para sus hijos siempre va a tener lo bueno? Amén. Siempre. Dios no se jacta de la injusticia, lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 13, haciendo referencia del amor. Dios no se jacta de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Amén, amén. Ese es mi Dios. La prueba nos hace salir como oro refinado. Amén. Y dice ahí, en el verso 13 de primera de Pedro capítulo 4, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Ok, Santiago nos dice, y vamos al libro de Santiago 1, del 2 al 3. Allá atrásito. Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 3. Vean lo que dice aquí Santiago. 2, 3. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Entonces, dice el apóstol Santiago, amados hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te encuentres en estas pruebas. Yo no sé qué prueba estés pasando, amado que me escuchas, amada que me escuchas. No sé si estés teniendo un familiar ahorita hospitalizado, si alguien se murió, si alguien ahorita se fue de tu casa, tu hijo, tu hija, ¿verdad? Si estás pasando alguna situación económica, que muchas veces decimos no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar la letra del carro, no tengo para comer, no tengo para vestir, mañana qué voy a hacer. Y si estás pasando alguna situación, cual sea la situación que pases, dice el Señor en su palabra, regocíjate. Amén. Regocíjate cuando te encuentres en estas pruebas. Y ten paciencia, dice el Señor, ten paciencia, porque si tienes fe, como dices, tu fe debe de producir en ti una perfecta paciencia. Porque no es lo mismo decir las cosas que vivirlas. Tener padecimiento no nos debe de llevar a un sumo gozo. ¿En quién? En Jesús. Pues en Él hemos puesto todas nuestras confianza y nuestra esperanza, porque Él no nos va a defraudar. Romanos 8:17 dice así, Romanos 8:17, y nos dice aquí el apóstol Pablo estas palabras, 8:17 de Romanos, dice, y sí, hijos, también herederos, dice, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. O sea, si tú eres un heredero de las cosas celestiales que hay en Dios, te voy a decir una cosa, amigo que me escuchas y amiga que me escuchas. Eres coheredera de toda herencia celestial, porque todo esto estaba reservado en nosotros, como dice Efesios capítulo 1 del verso 4, cuando dice 3 y 4 al 5, dice, cuando dice el Señor, que nosotros fuimos predestinados y bendecidos desde las que, desde los lugares celestiales. Entonces tenemos una herencia celestial desde mucho antes. Y dice el apóstol Pablo, pero para que nosotros podamos tener esa heredad, padezcamos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que también tú y yo seamos glorificados. Filipenses capítulo 3, verso del 3 al 10. Vean lo que nos dice aquí la palabra. Qué preciosa es la palabra cuando profundizamos nuestro entendimiento en conocer cada día más de nuestro Dios. Dice Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, al fin de conocerle, ¿verdad? ¿A quién? A Jesucristo. Estamos todos en ese proceso de conocimiento. Amén. Y aprendiendo cómo nuestro Dios, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Y el poder de su resurrección que está en Cristo, porque esa resurrección, si tú y yo hemos creído que Dios le levantó de entre los muertos, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, entonces tenemos una vida eterna. Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, el cual murió y resucitó por nosotros para darnos
una vida eterna y poder participar de las cosas celestiales que solamente están en la presencia de nuestro Dios. Y dice, y llegar a ser semejantes a Él hasta la muerte, si nosotros participamos de sus padecimientos. Amado hermano que me escuchas, quien venga y te haya dicho una cosa distinta, que aquí vas a tener paz, que no vas a poder, si tienes una paz que no sobrepasa este pensamiento y que no es de este mundo, es una paz que solamente Dios da. Pero que si alguien vino y te dijo que tú no vas a sufrir en este mundo, que tú no vas a tener padecimientos, que tú no vas a tener carencias, que tú no vas a tener enfermedades, te han mentido. Te han mentido. No sé qué evangelio estás escuchando. Corre, huye de esos que dicen que si tú no eres prosperado económicamente es que no eres un hijo de Dios. Huye de esas palabras, porque estas palabras vienen del mismo infierno. Porque aquí escrito está otra cosa distinta. Y en el verso 14, fíjense lo que dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero por vosotros es glorificado. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 15, fíjense lo que dice aquí el apóstol amado. Así se le conoce al apóstol Juanito. Juan capítulo 15, verso del 19, perdón, al 21. Dice así: si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo. Una cosa es que Cristo nos eligió estando en el mundo, pero no somos de este mundo, hablando en términos espirituales. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense qué cosa tan preciosa. Y dice en el verso 21: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, amado hermano, hermana que me escucha, si tú estás padeciendo, si tú estás padeciendo en este momento alguna situación en tu vida, bienaventurado eres. En serio. Ay, hermano, ¿usted cree que Dios se agrade del dolor? Mira, no es que Dios se agrade del dolor. ¿Tú crees que Dios se agradó ver a su hijo destazado y verlo crucificado? Fue algo tremendo para los ojos del creador del mundo y nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabes qué dio? La obediencia de su hijo. El amor que Dios nos tiene. De veras, hermano. Gocemos de ese sacrificio tan precioso. No lo tengamos en vano. No vivamos una vida vana en nuestra vana manera de vivir. Ya hemos sido renovados, ya hemos sido restaurados, ya hemos sido transformados. Ya nada nos falta, el sacrificio está en nosotros. El sello del Espíritu está en nosotros. Ahora está en nosotros vivir una vida santa y misericordiosa. Él seguirá. Aquí vemos que el seguir a Jesús nos hace enemigos del mundo. Egipto, que es una representación espiritual del mundo actual, nos va a perseguir porque ya no te emborrachas, porque ya no te drogas, porque ya no te prostituyes, porque ya no haces desmanes, porque ya no estás agrediendo, porque ya no haces destrucción, porque ya no eres una persona que ames la anarquía, que te rebelas contra la autoridad, que amas el bullying, que etcétera, etcétera.
No eres ya una persona de estas. Y por estas razones nos persiguen, hermanos. Y te perseguirán. Porque para el mundo las cosas de Dios son locuras, son cosas inservibles, son cosas que aburren. Un cantante puertorriqueño lo dijo claramente, hablando de la Biblia, diciendo que era un libro incoherente, fuera de sí, de contexto. Casi maldijo la santa palabra porque iba en contra de su estilo de vida. Hoy, en estos tiempos, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Mateo 5 del 11. Mateo 5:11 nos dice así. La escritura, haciendo referencia de este versículo, dice Mateo 5 al 11, y dice así la escritura: bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, dice el Señor. Bienaventurados si son, ¿qué? Vituperiados, perseguidos y digan toda clase de maldad contra vosotros y mintiendo. Van a decir cada calumnia, cada cosa tremenda en contra tuya, porque es el propósito, que nosotros tengamos que ser perseguidos. Es que, amado hermano, estás enfilado en el ejército de Dios. Y como dice la palabra, como buen soldado, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, del 7 al 11, nos dice así la escritura. Segunda de Corintios 4, del 7 al 11, y dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego verso 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte. ¿Por causa de quién? De Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestra carne moral, dice el apóstol Pablo, para que se manifieste en nuestra carne. ¿No les pasa que cuando muchas veces la gente los observa y dice, yo sabía que usted es cristiano? ¿Por qué? Porque se le ve en su rostro, su comportamiento, su sonrisa, su testimonio. Siempre trae usted una palabra de bendición, contento. No lo veo afligido, no lo veo presionado, no lo veo atribulado, no lo veo enojado. Eso es cuando nosotros esta presencia la manifestamos en nuestra carne moral. Dice en el verso 15: así que ninguno de vosotros padezcáis como homicidas o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Qué tremendo. Aquí vemos como Pablo como supervisa a otros en sus asuntos. Pablo se daba cuenta quiénes andaban de chismosos, quiénes andaban de mitoteros, quiénes andaban provocando divisiones, quiénes estaban provocando murmuración, crítica, burla, chisme, mentira. Pablo observaba la gente. Pablo tenía un discernimiento del Espíritu Santo y él veía que estos males eran severos y tremendos en la congregación de los cristianos. Y nos dice en Primera de Tesalonicenses, ahí la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso al 11, y dice, fíjense lo que dice, qué tremenda palabra, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Esto es Filipenses, Primera de Tesalonicenses
4:11. Entonces, ¿qué requiere el Señor de nosotros? Que nos preocupemos, ¿qué? En tener, ¿qué? Tranquilidad. Y ocupándonos, ¿en dónde? En nuestras labores. Trabajando con nuestras manos de manera que nos ha mandado. O sea, el Señor te dice, no estés de mitotero, no estés de chismoso, no estés de divisor, no estés de calumniador. Dios quiere que te ocupes de lo que te tienes que ocupar. Segunda de Tesalonicenses, ya viene la respuesta, después de esto. Si tú no estás meditando la palabra y haciendo lo que dice aquí correctamente en Primera de Tesalonicenses 4:11, fíjate lo que Dios, cómo exhibe a las personas que hacen lo contrario. Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Del 3 al 11. Perdón. Sí. ¿Vimos Primera de Tesalonicenses 4:11? Ok. Vamos a Primera de Tesalonicenses 3:11. ¿Primera o segunda? Segunda, perdón. Segunda de Tesalonicenses 3:11. ¿Ok? ¿Ya estamos todos ahí? Sí. Ahora, vamos a darle lectura. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan en qué? Desordenadamente. Desordenadamente, Sin no trabajar, trabajando en nada, sino entrometiéndose en la gente. sino entrometiéndose en lo ajeno. No más, fíjense nada más. Ni produces, ni haces. O sea, andas desordenadamente. O sea, en tu casa no provees, en tu casa tu casa no la tienes limpia, en tu casa no tienes a tus hijos en disciplina, en tu casa no estás atendiendo a tu esposo ni a tus hijos, entonces te estás en un desorden, pero estás ahí metido, no dejas de estar metido en la iglesia. No es malo, no es malo, escúchame, amada hermana y hermano, no es malo. Lo que es malo son los extremos. Dice aquí en segunda de Tesalonicenses 3:11, fíjense lo que dice. Dice, andan desordenadamente, no trabajando en nada. Cuando dice no trabajando, no estás haciendo nada de tus labores, de lo cual ya vimos en primera de Tesalonicenses 4:11. Ahora, muchas veces estás desordenado en la congregación haciendo otras cosas que no estás haciendo, ¿verdad? Y que debes de hacer tus funciones. Si estás sirviendo en tu iglesia y no estás atendiendo el puesto que se te encomendó en tu congregación por estar de chismoso, entonces estás defraudando el trabajo que se te ha encomendado. Y fíjese lo que dice aquí la palabra. Dice, y no trabajando nada. No estás produciendo ni en la casa de Dios nada. Vamos en Primera de Timoteo 5:13. Primera de Timoteo 5:13. Y nos dice así la escritura. Y también aprender a ser ociosas, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Tremenda palabra, dice uno de los pastores, ¿verdad? He escuchado a algunos pastores muy amados como el hermano Chuy Olivares, y dice, y esta frase que siempre dice, tremenda palabra, es que sí, tremenda palabra, porque aquí nos habla claramente el Señor de cosas tremendas. Y el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El sufrimiento en el creyente no es causa de vergüenza ni de tristeza, pues si sufrimos, que sea por él, pues trae a nosotros un pleno gozo, aunque para muchos parece locura. Esto digo por los incrédulos, no que los cuales no son hijos. Y en Hechos 5:41 dice así la escritura. Hechos 5:41 dice así la escritura. 5:41 dice así la escritura. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por indignos de padecer afrenta por causa
del nombre del Señor. Bendito sea todos los que padecen por causa del nombre del Señor. Y el versículo 19 nos dice: de todos los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y ahí mismo el apóstol Pedro en esa misma carta, pero en el capítulo 3, verso 17, dijo estas palabras: porque mejor es padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así lo quiere, que haciendo el bien. Entonces sabemos que el sufrimiento o prueba son para purificar, para purificación, pero el juicio es para los impíos, esto es para la condenación. Amados hermanos, que padezcamos, como dice aquí, 1 de Pedro capítulo 3, verso 17, haciéndolo bueno, no por resultado de una maldad. Meditemos en nuestros corazones día tras día. ¿A quién servimos? ¿Para qué servimos? ¿Y para qué estamos en este mundo? Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos sacó de Egipto para cantar sus alabanzas y servir. Hoy es tiempo de reflexionar en nuestros caminos. Ciertamente, el que no quiera vivir en una vida santa, ciertamente ha sembrado a su vida juicio para sí mismo. Mas el que se arrepienta en su corazón, ha sembrado en su corazón vida y vida abundante. Amado hermano, es tiempo que si tú padeces por el nombre de Jesucristo, por predicar el Evangelio en donde te pares, sigue sufriendo y padeciendo por él, porque el día de mañana tu galardón va a ser grande cuando él venga. El Señor nos llamó a vivir una vida como él, a seguir las vueltas de él y llevar su llave, llevando cada quien su propia cruz, para que sigamos los pasos del Maestro, porque él nos dejó el ejemplo claro de tener una vida en victoria. Que Dios te bendiga y te dé mucha paz en este día. En Cristo Jesús. Shalom. Te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía.